Bienvenidos un día más a los distintivos de la iglesia de Calvary Chapel. Estamos haciendo esta serie para que muchas personas puedan entender cuál es la diferencia, qué es la iglesia Calvary Chapel, qué creemos, qué no creemos, o qué nos hace distintos a otras denominaciones o movimientos que existen hoy, que son muy buenos y somos amigos fraternalmente porque estamos unidos en lo fundamental de la doctrina. Pero en las cosas secundarias es donde vamos a hablar, pero que también son relevantes e importantes para nosotros. Este distintivo es recibiendo poder por el Espíritu. Creemos que en la Biblia está muy marcado una experiencia después de la conversión, donde vamos a recibir un poder del Espíritu Santo. Este poder nos va a ayudar a enfrentar nuestra carne o las situaciones difíciles con el mundo y luchar contra el enemigo. Cuando Juan escribe sus cartas en el capítulo 7, dice: el que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan hace el comentario y dice, eso estaba hablando del Espíritu Santo que había de venir, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco, y así que esperen la promesa. Creemos que en Juan capítulo 20, cuando Jesús resucita, sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Esto es el momento donde ellos reciben por primera vez el Espíritu Santo como una experiencia de conversión. Y en Hechos, en capítulo 2, viene la promesa. Todos sabemos que en Hechos capítulo 2 se repartieron lenguas como de fuego porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero también hablaba de todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, cuando en el capítulo 9 Pablo tiene un encuentro con el Señor y luego Ananías es enviado, dice, para que reciba el Espíritu Santo. Él ya había conocido. Felipe, esto es lo que nos cuenta en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 15 y 16, Felipe fue a Samaria, regresó de Samaria y habló con los apóstoles, y los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan. Y el versículo 15, cuando ellos llegaron a Samaria, dice, en cuanto ellos llegaron a Samaria, Pedro y Juan oraron por los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. 16, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto nos dice que nadie puede ser bautizado en el nombre de Jesús si primero no ha nacido de nuevo. Entonces ellos nacieron de nuevo, se bautizaron, pero no tenían esta segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Puede suceder en el mismo tiempo de la conversión, como vemos cuando Pedro va a la casa de Cornelio y ellos están hablando y el Espíritu Santo viene sobre ellos, los gentiles, por primera vez. Y luego dice Pedro, bueno, si recibieron el Espíritu Santo, ¿quién les puede negar el bautizo? Y se bautizaron. Así que el libro de Hechos nos enseña todo esto y nos habla de una segunda experiencia. Por eso Pablo decía, no se embriaguen o no se llenen del vino, no embriaguéis con el vino en el cual hay desilusión, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo Pablo no es que no tomes vino, sino que no te distraigas con las cosas del mundo. Cuida mucho tu relación espiritual, porque esto no es algo de una vez, es algo consecuente y es algo que debe de permanecer siempre en tu vida. Miren, nosotros miramos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, y yo le diré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice Jesús, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Miren lo que dice, porque estamos hablando de Juan 14. Jesús todavía no había ido a la cruz, no había resucitado. Y en Juan dice, el Espíritu está sí. Pero en Juan 20, capítulo 20, dice, estará cuando sopla el Espíritu Santo. Es lo mismo que sucede en una persona que no es creyente. El Espíritu está eso significa al lado de, convenciendo de su pecado. Y cuando este no creyente decide creer y poner su fe en Jesucristo, su fe viene a su vida, sobre ellos se arrepienten de sus pecados, le piden perdón al Señor, hacen de Jesucristo su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene o sea, dentro de.
Pero hay una preposición más, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre, y lo he marcado, esas tres preposiciones, sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria, en los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, estas tres preposiciones griegas, en el griego para, vendría a ser en el español con. En el griego en es lo mismo en, pero en el griego epi viene a ser el sobre. Y estos tres actúan, vuelvo a repetir, con. El no cristiano está al lado de en. Cuando él pide perdón, se arrepiente y tiene fe en su corazón, le viene la fe a su vida en. Y una segunda experiencia, el sobre. Y esto lo dice Hechos 1.5. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Miren, algunos lo llaman, ha sido bautizado con el Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu, la unción del Espíritu, la segunda experiencia, como lo llames desde una perspectiva, quiero animarte a que siempre lo uses porque es una experiencia continua y siempre debe de ser en tus devocionales, en tu tiempo con Dios, ser lleno del Espíritu Santo. No te distraigas por el mundo. Y esto nos va a dar poder en nuestra carne, en nuestra lucha espiritual con el mundo. Creemos, como dice Pablo, que ese poder viene sobre nosotros porque llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Y esos dones espectaculares vienen como resultado de estas experiencias de la conversión y esta segunda experiencia. Vamos a nombrarlos, los 7 dones del Espíritu Santo en Romanos capítulo 12. El don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, o de dar, de presidir o de liderar o de hacer misericordia. Estos dones como palabra de sabiduría que están en 1 Corintios 12, los 9 dones que vienen por el Espíritu como la palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, vienen en esta llenura del Espíritu Santo. Y los 5 dones que también están en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, apóstoles o profetas, ya lo mencionamos, profecía o evangelistas y pastores y maestros, son dones dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esos dones son regalos, no son méritos, son obsequios que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo en la conversión, en la segunda experiencia, para ayudar y beneficiar al cuerpo de Cristo. Esos dones son espectaculares, como a mí el Señor me ha bendecido con un don, que es el don de enseñar. Y esto yo no lo tenía antes hasta que el Señor vino y tocó mi vida y transformó mi corazón. Así que hay 18 dones del Espíritu Santo y que sea de bendición para el cuerpo de Cristo. Esto es uno de los distintivos más de la iglesia de Calvary Chapel. Nos vemos en el próximo distintivo. Dios te bendiga.